Hola amigos de Cónclave, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Hoy día tengo un entrevistado que es un tema que quiero tocar con él. Él es un papá de un niño de 4 años, se llama José Manuel, el hijito. Sufre de una extraña enfermedad. Quiero que él nos cuente de qué se trata. Tratar de ver en qué podemos ayudar como canal y hacer un poco más visible la salud en Chile. Estoy con José Miguel Fuenzalía, padre de José Tomás, para que podamos hablar y se los voy a presentar y que él nos cuente de qué se trata. Vamos a ir hablando un poco hasta ver realmente cómo se llama la enfermedad, qué causa, cuántos niños con esta enfermedad existen en Chile y eso. Y les recuerdo, no olviden suscribirse, que no les cuesta nada. Toquen la campanita, pongan arriba y eso, para poder seguir entregando más contenido. Estoy con José Manuel Fuenzalía. José Hola, Miguel, José José Miguel. Miguel, perdón, me confundí ¿Cómo con... estás ahí, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Acá bien también. Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación de Cónclave. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, primero que todo, muchas gracias por recibirme, por darme esta vitrina y este espacio para poder contar la historia de José Manuel y de nuestra familia, ¿vale? Me gustaría partir de lo más atrás posible para Dale. poder extenderlo y dar a conocer nuestra historia. Yo con Carolina, ella es mi esposa, la mamá de José Manuel, partimos nuestra relación en el año 2017. José Manuel fue un niño muy deseado, estuvimos intentando tenerlo años, todo el 2018, todo el 2019 y todo el 2020, en plena pandemia me acuerdo, íbamos a clínicas de fertilidad, fue un proceso muy desgastante en términos emocionales. Y teníamos muchas ganas de ser padres, ¿ya? Yo anteriormente era padre ya de José Pedro, un hijo mayor que hoy día tiene 9 años, de una relación anterior, pero con Carolina queríamos en el fondo poder criar y tener nuestra familia, y bueno, José Manuel era parte fundamental de eso. Carolina finalmente logró quedar embarazada a fines del 2020, nos enteramos el 24 de diciembre, que íbamos a ser papás, y la verdad es que eso, después de, como te decía, 3 años que fueron muy tortuosos, vino a dar una alegría que la verdad es que me acuerdo de esa hora y me emociono, de cuando nos enteramos, de cómo fue y qué sé yo. Carolina tuvo un embarazo absolutamente normal, todo perfecto. José Manuel nació el 19 de agosto del año 2021. Antes tuvo cumpleaños hace poquito. Tuve cumpleaños antes de ayer, cumplió 4 Cumplió años. 4. Sí. Y toca la coincidencia que José Pedro está de cumpleaños el 19 de junio, José Manuel está de cumpleaños el 19 de agosto y yo estoy de cumpleaños el 19 de septiembre. Somos todos el día 19 y ese día la verdad es que simboliza algo súper importante para nosotros. Mi hija Y yo estoy el 11. de septiembre. Sí. Mira, estamos juntos. Mi hija más pequeña, Elena, ella nació el 17 de mayo y después te voy a contar un poquito la historia de ella también. Entonces, bueno, los primeros meses fueron, la verdad es que súper normales. José Manuel empezó a caminar muy temprana edad, él a los 11 meses ya caminaba, tenía un desarrollo motriz espectacular. Y lo único que nosotros notamos, cuando José Manuel tenía ya como 1 año 10 meses, él todavía tomaba pecho, y nosotros, como veníamos con este chip de que no podíamos ser papá, mi señora empezó a engordar. Empezó a engordar, y nosotros decíamos, chuta, qué raro, fue al nutriólogo. Cuento corto, no nos habíamos dado cuenta, nosotros nunca se nos pasó por la mente que ella pudiera quedar embarazada, y quedó embarazada de Elena. Y ahí José Manuel tuvo que dejar el pecho, y nosotros atribuimos en ese minuto que su retraso en el lenguaje venía por el hecho de que su mamá había quedado embarazada y que iba a tener una hermana, y que eso en el fondo lo había hecho retroceder un poco. Pero tú me dices que retrocedió un poco cuando nació tu hija Elena. Pero tú me estás hablando como que le costó más entender las cosas, estudiar. No, él siempre O era más retraído. entendía todo, simplemente que no hablaba. Tenía Ya. un vocabulario muy escaso. En No, principio básico. eran 10 palabras, 12 palabras.
y él siempre fue un poquito más atrás en términos de lenguaje que otros niños, pero en términos, digamos, psicomotrices, de caminar, correr, la verdad es que yo sentía que iba un poco más adelante, entonces nunca fue una gran preocupación porque dijimos, oye, cada niño tiene sus propios ritmos, y el tema del lenguaje fue algo que a mí en particular no me preocupaba mucho. Entonces nos enteramos que Carolina estaba embarazada. José Manuel empezamos a sentir como que se iba quedando cada vez más atrás en el lenguaje, y ahí empezamos una búsqueda de, bueno, fonoaudiólogos, neurólogos, pero nunca pensando que fuera algo grave. Eso nunca se nos cruzó por la mente. Y dijimos, ok, va a hablar cuando tenga que hablar, y lo tomamos como algo absolutamente normal. Bueno, pasaron los años, qué sé yo, José Manuel entró al jardín, después entre medio nos cambiamos de casa, nosotros vivíamos en Huechuraba, y a mediados del año pasado, en esta misma fecha de hecho, nos cambiamos a la comuna de Buin, nos habíamos comprado nuestra casa de nuestros sueños, estábamos pero súper bien. Y resulta, José Manuel entró al colegio allá en Buin con un curso maravilloso. Y resulta que el 24 de abril de este año nosotros justamente teníamos una charla del TEA. Nosotros pensamos que todo este tema del lenguaje estaba asociado a algo que pudiera ser TEA, trastorno del espectro autista. Y ese día en el colegio había una charla. Entonces yo con mi señora dijimos, oye, vamos a la charla para poder informarnos y qué sé yo. Estábamos en el colegio, terminó la charla, nos retiramos, ella me iba a dejar a mi trabajo y suena el teléfono, eran del colegio, que José Manuel había tenido una caída en el colegio. Ya, nos devolvimos. José Manuel tenía todo el labio hinchado y... Una pregunta. Dime. Cuando él, la primera vez, el primer episodio de él, cuando se cayó, ¿él perdió el conocimiento? No, o sea, lo que me dijo la Miss, la profesora, me dijo, mira, ¿sabéis qué me llamó la atención? Porque de la nada cayó como un saco de papas, me dijo. Pero nosotros dijimos, ya, se tropezó, los niños se caen... Como que no fue nada, digamos, algo así como que nos llamara en demasía la atención. Entonces partimos para la clínica, lo atendieron, lo vio un maxilofacial, afortunadamente no tenía nada, salvo contusiones y un pequeño corte, y quedó ahí. Eso fue el 24 de abril. Después, del 2025. De ahora, de hace 3 meses atrás. A las 2 semanas, nosotros vamos harto al Buinzó, como somos de allá, que si yo estamos suscritos, como en nuestro patio trasero de la casa. Ya hay un plan anual que es súper bueno, vamos harto para allá. Y estábamos en el Buinzó, yo justo había venido José Pedro, mi hijo mayor, él vive en La Serena. Entonces había venido el fin de semana, estábamos corriendo, qué sé yo, y en eso yo estaba grabando a los chiquillos y José Manuel se cae. Se cae como que pierde, se va como para el lado izquierdo y quedó grabado. Entonces... A mí me llamó la atención, lo fui a ver, qué sé yo, y después me puse a revisar en cámara lenta en el teléfono y dije, acá hay algo raro, dije. Hablé con mi señora ese día en la noche y dijimos, ¿sabéis qué? Saquémosle hora para la semana para el neurólogo. Sacamos hora para el miércoles, esto fue un día sábado. ¿Ok? Al día siguiente todo bien, José Pedro tenía que irse a La Serena, entonces nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Vámonos al aeropuerto temprano. Y en ese rato tomamos desayuno, yo con mi señora nos fuimos a regalar un rato a la cama, a echarnos, antes de que partiera un día súper agitado. Y los niños se quedaron jugando en el living y escuchamos llanto. Yo me levanté, fui corriendo y José Pedro, mi hijo mayor, me dice, papá, José Manuel estaba sentado en el piso y se fue para el lado. Yo miré a la cara y le dije, ¿sabéis qué? Esto algo raro, no esperemos hasta el miércoles, vamos a urgencia. Ya, ¿cómo lo hacemos? Mira, vamos a urgencia, yo te dejo allá, voy con la Elena y José Pedro al aeropuerto, lo dejamos en el aeropuerto, después yo vuelvo a urgencia para poder acompañarte y ver qué tiene José Manuel. Y estábamos en eso, nosotros tenemos 3 niños, entonces salir es todo un tema, hay que echar los bolsos, que la mamadera, que el juguete, que la mantita, que no sé qué, estábamos en ese proceso de cargar la camioneta. Y yo voy saliendo de la casa con un bolso y José Manuel viene atrás mío y se va pero de punta. Y eso también quedó grabado en un video que es muy fuerte, que yo la verdad es que prefiero no mostrarlo. Tengo que contarles a los suscriptores, a las personas que ven nuestros videos, todo. Yo vi la caída, me la mostró
y obviamente no la voy a mostrar porque encontré que es demasiado fuerte y por un tema igual de cuidar, tratar de cuidar la imagen del pequeño. Por eso no la vamos a mostrar la historia en el canal. Correcto. Y es una caída muy fuerte y él se pega en todo el lado izquierdo, en el ojo, en los pómulos, parecía boxeador. Ahí ya con la cara nosotros la verdad es que estábamos muy asustados. Llegamos a la clínica, yo me fui al aeropuerto, volví a la clínica y a José Manuel le estaban haciendo un montón de exámenes. Evidentemente lo dejaron hospitalizado y no sabíamos qué tenía. Había una amplia gama de posibles cosas que pudiera tener y hasta ese minuto, era un día domingo, no teníamos idea. Dime, me iba a preguntar algo. Sí, me quedé con la duda, perdón. Ustedes cuando fueron al Windsor, él igual sufrió otra caída. Correcto, él se cayó, pero me llamó la atención lo suficiente para sacarla ahora al neurólogo. Pero eso, digamos, era algo raro, sabíamos que había algo, ahí ya se prendieron todas las banderitas rojas y dijimos, acá hay algo. Pero además que la del Windsor no fue tan fuerte, como que iba con mochila, entonces como que la Por el mochila peso, amortiguó también la caída, entonces aparte de un ramillón chiquitito no fue una cosa tan violenta, a diferencia ya de esta cuarta caída que te cuento que cuando fue que estábamos saliendo a la clínica, que esa la verdad es que era terrorífica, o sea, una cuestión, realmente yo dije, mi hijo se puede morir a causa de un golpe como este o puede quedar con graves secuelas. Listo, pues nos fuimos a la clínica, qué sé yo, le hicieron todos los exámenes y, para hacértela súper corta, a José Manuel le detectaron epilepsia con manifestaciones atónicas y la palabra atónica en el fondo lo que viene a decir es que son pérdidas de tono muscular. O sea, él, literalmente como que lo desenchufaran por un segundo, perdiera la conciencia por un segundo, cae al piso, se golpea e inmediatamente se reincorpora y llora y en el fondo vuelve de ese estado de inconsciencia muy pequeño. Nosotros dijimos, ya, ok, tiene epilepsia, hay cura para esto, sí, mira, hay unos tratamientos, le dieron un antiepiléptico y dentro de los múltiples exámenes que hicieron, dijeron, oye, ¿sabéis qué? Hagámosle un examen genético. Es un examen genético que se hace fuera de Chile, son un panel de posibles genes que se estudian. Mandan las muestras a distintos países, casi siempre, Sí, no es a un solo correcto, país. sí. Una la mandaron hay un examen que se llama IBX, que se lo mandan a Estados Unidos, y el otro que es un exomatrío, que me sacan una muestra a mí, a su mamá y al paciente y a José Manuel, y se hace un examen completo genético a los tres. Y ese es súper completo, analiza más de 20.000 genes, es como lo último que hay en términos de estudios de ese tipo. Pero demora 45 días. Entonces, nosotros ya a José Manuel lo dejaron un par de días más hospitalizado, le volvieron a hacer un electroencefalograma, la actividad epiléptica bajó después de darle este antiepiléptico, y nosotros dijimos, ok, está resuelto esto, y casi que nos olvidamos, entre comillas, del examen genético. Fue una cosa así como, estaba ahí en el subconsciente, pero como lo vimos tan bien, que se reincorporó, que esto le empezó a hacer bien. Con los medicamentos que le dieron para la epilepsia. Exacto, y lo notamos un minuto como que estaba mejor, estaba más despierto. Entonces como que dijimos, esta es. Y bueno, el 1 de julio yo estaba en mi trabajo y campanita, llegó un correo del laboratorio que había llegado el examen genético. Nosotros ya a esa altura estábamos esperando el resultado, sabíamos que podía llegar en cualquier minuto. Y bueno, yo lo vi y en la medida que lo fui leyendo, noté que había algo grave al tiro. Dije, acá esto no es normal. Se lo pasé al ChatGPT, oye, estúdiame esto. Y ahí la verdad es que partió una historia bien difícil, porque José Manuel tiene una enfermedad que se llama lipofuscinosis ceroide neuronal tipo 2. ¿Ya? Que también se conoce como CLN2 por las siglas en inglés. Es una enfermedad degenerativa, es neurológica, y en concreto lo que pasa con esta enfermedad es que José Manuel, todo nuestro cerebro, el tuyo, el mío, el de todos nosotros, producen unos desechos, las células producen unos desechos. Y tu organismo y el mío tienen la capacidad, a través de unas enzimas, de eliminar esos desechos, ¿ya? José Manuel carece de esta enzima
no la produce y por tanto los desechos empiezan a acumularse en su cerebro y en su organismo y eso empieza a generar daño. Es algo que en el fondo a él le va generando daño en sus neuronas y los niños que tienen esta condición empiezan a tener varios síntomas. Entonces, como te decía, esta es una enfermedad que tiene varios síntomas. El primero son las convulsiones, que podrían ser estas pérdidas de tono muscular que muchas veces se manifiestan a través de epilepsia. Ya hay distintos tipos de epilepsia, esa es una. La segunda es que los niños empiezan a tener problemas oculares, de vista, porque estos mismos residuos se empiezan a acumular no solo en el cerebro, sino que en la retina. ¿Ya? Empiezan a tener problemas de motricidad, retraso en el desarrollo del lenguaje, demencia y nada, fue un balde de agua fría que nos golpeó y que nos hizo replantearnos todo como familia. José Miguel, a ti cuando te hablaron de la enfermedad de tu hijo, te dieron el diagnóstico final, porque mandaron la muestra fuera de Chile, Alemania y Estados Unidos. Bueno, porque lamentablemente acá en Chile todavía no hay laboratorio, no hay ese tipo de tecnología para poder ver acá y no esperar 45 días para poder tener un resultado médico. Cuando te llegó ese resultado médico, tú y tu señora... Devastado. Fue las primeras 48 horas fueron terribles. Justo ese día, coincidentemente, yo me enteré a las 9 de la mañana, 9:01 me llegó el correo. Estaba en el trabajo, caché al tiro como a los 15, 20 minutos, caché que era algo súper grave y yo vivo como a 15 minutos de mi trabajo. Pesqué el auto, me fui para la casa y le dije, Caro, ¿sabéis qué? Justo ese día teníamos hora con la doctora, pero coincidentemente porque había que programar en el fondo un segundo examen a raíz de la hospitalización que había tenido, pero era algo absolutamente rutinario y no tenía nada que ver con el análisis propio de este examen. Entonces le dije, ¿sabéis qué, Caro? Ya tenemos hora con la doctora, tenemos que ir, esto es grave. Y la doctora me había advertido, me dijo, oiga, cuando le llegue este examen, no lo interprete usted porque es duro, en el fondo tiene que haber una asesoría profesional detrás. Y claro, entramos a la consulta ese día y nos cachó al tiro en el fondo que veníamos con una muy mala noticia. Son tan pocos los niños que la padecen que si bien tiene una estructura y una línea de tiempo como enfermedad, hay casos en que son más optimistas y hay casos que son más pesimistas. Tu hijo, cuando ya lo diagnosticaron y todo, a ti te dieron, bueno, primero de ahí vamos a hablar del costo de los medicamentos, todo. El medicamento es para poder aliviarle la vida un poquito, para que él pueda ser un poco más feliz, todo eso, pero es una enfermedad degenerativa que con el tiempo va empeorando. En teoría sí, es una enfermedad que sin tratamiento tiene un declive o un retroceso en los niños que es muy rápido y se empiezan a manifestar todos estos síntomas de los que te hablaba recién, ¿ya? Los niños tienen una esperanza de vida muy corta si es que no tienen este tratamiento. Ahora, con el tratamiento se logra ralentizar la aparición de síntomas y hay niños que han tenido un muy buen resultado. Hay niños que hoy día tienen este tratamiento, que tienen, no sé, 24 años, que son independientes, que pueden llevar una vida, entre comillas, relativamente normal. Pueden tener vínculos sociales, familiares, pueden trabajar en algunos trabajos especiales, pueden ir al colegio. Eso ha pasado. ¿Ocurren todos? No. Es algo que en realidad es caso a caso y es como, no sé, medio a la suerte de la olla. Y el mismo tema del que tu hijo tuviera, tu hijo se demorara en hablar, ¿es cada causa la enfermedad? Es un síntoma. Es un síntoma, claro. Es uno de los síntomas más claros, el retraso del lenguaje.
pero como se asocia a otras, no sé, patologías o enfermedades, no era decidor, digamos. Podría haber sido, o podría haber sido que simplemente no quisiera hablar, ¿ya? Entonces, bueno, nos enteramos y lo primero que sentimos fue mucho miedo, mucha soledad. Pues dijimos, ¿sabes qué? Esto no lo tiene nadie más. Y sentimos pánico. Pánico porque si era una enfermedad genética, existía la posibilidad de que Elena, mi hija más chica, Tu hijo mayor. también la tuviera. Y mi hijo mayor era menos probable porque era de una mamá distinta. Entonces, y esta enfermedad necesariamente, para que el niño la tenga, ambos padres deben ser portadores. Entonces tendría que haber sido el colmo de la mala suerte que mi segunda pareja, que era portadora, en el fondo haberme encontrado una pareja anterior que también hubiera sido portadora. Era muy poco probable. Entonces, pero aún así le hicimos a los pocos días de habernos enterado, nos enteramos un día martes y el día jueves o viernes de esa misma semana le estábamos haciendo el mismo panel genético a José Pedro y a Elena. Y afortunadamente esos exámenes llegaron y ellos están sanos, ¿ya? Entonces eso nos permite hoy día enfocarnos 100% en José Manuel, sin ánimo de descuidar a los otros niños, porque eso también pasa en el fondo, que uno va y como que se preocupa más del niño que tiene esta condición y empieza a descuidar al resto, y eso es algo que queremos evitar que pase. Y a nivel personal, a nivel como papá, proveedor de la casa, ¿cómo te ha afectado a ti? O sea, yo creo que, bueno, evidentemente está la preocupación porque esta es una enfermedad de alto costo, es una enfermedad que el medicamento en sí, lo primero que nos dijeron en nuestro sistema de salud fue que costaba alrededor de 150 millones de pesos al mes de por vida. ¿Ya? Entonces tú decís, ya, ok, esto algo me lo va a cubrir la ISAPRE, pero aunque me cubra el 90%, sigue habiendo un 10% que yo no lo voy a poder costear. Entonces ese es como el primer cachetazo que uno recibe, y decir, chuta, sabéis que esto no lo voy a poder soportar. Afortunadamente yo siempre he sido una persona muy precavida en torno a mis hijos, he tenido un buen plan de salud, seguros complementarios, seguros catastróficos, los tengo todos. Y eso, de cierta forma, hoy día me permite tener, y ya ha pasado cierto tiempo, no garantías, pero tengo la sensación de que José Manuel va a poder conseguir este tratamiento, que además ya nos han informado que no cuesta 150, sino que cuesta 72 millones de pesos mensuales, que sigue siendo Igual sigue algo, siendo algo 72 carísimo. millones. Sí. Entonces, pero obviamente si baja la mitad, desde mi punto de vista hay el doble de posibilidades de que lo pueda obtener con la ISAPRE y con nuestro sistema de salud. El sistema de salud público, el auge cubre. Habitualmente los niños que están con este tratamiento en el sistema público lo tienen que lograr con un juicio. Tienen que demandar a FONASA y ese juicio demora más de un año. Sí, pero igual Y esta enfermedad, como es de rápido avance, ocurre que los niños en ese año, después de haber sido diagnosticados, se deterioran y en el fondo pierde efectividad el medicamento, el tratamiento. La idea es que mientras antes se pueda comenzar, mejor, porque justamente lo que hace este tratamiento es que a él le implantan un dispositivo en su cabeza. Ese dispositivo está conectado con unas cavidades cerebrales, o sea, es una operación bastante delicada. Y Disculpa, aparte del medicamento, aparte de todo, lo tienen que operar. sí, lo que pasa es que este medicamento no es una pastilla, es un líquido, es una infusión que a él se le inyecta directamente en su cabecita en un reservorio que se llama, que es como una bolsita, imagínate. Entonces a él tiene que estar hospitalizado, tiene que estar acostado, sedado, cada 2 semanas, y es un procedimiento que dura varias horas, no sé, entre 6 y 9 horas. ¿Ya? Entonces, y durante este periodo él está acostado, le inyectan este medicamento a este reservorio, que debe ser implantado en una cirugía anterior. Entonces, los pasos que vienen ahora es primero operar a José Manuel para que puedan ponerle este dispositivo. Hay que esperar, no sé, 30 días a que cicatrice la herida, y una vez que eso ya esté bien, a José Manuel le pueden empezar a hacer el tratamiento cada 15 días.
Así es como funciona y es un tratamiento de por vida. 2 veces al mes se va a tener que someter a esa... 2 veces al mes, sí. Sí, igual es- Sí, es desgastante, bueno, y eso hace... Yo no he entrado en esa etapa de la enfermedad, pero asumo desde la posición en que estoy mirando esto, que por eso es que no todos los niños se someten al tratamiento, porque evidentemente hay un costo que es llevarlo todas las semanas. También pasa que de repente este reservorio se infecta y cuando se infecta tienen que paralizar el tratamiento, darle antibióticos. Entonces hay un desgaste igual, yo creo, emocional de parte de los papás y del propio paciente que hace que algunos papás dejen el tratamiento en la medida que ya ven que quizás no hace el efecto deseado y que no, o sea, que los costos sobrepasan el beneficio que implica aplicarse. Bueno, tengo que contarles cómo yo llegué a esta historia. Esta historia la vi en TikTok. Si me lo recuerda, es Todos por... No, se llama El Camino de José Manuel. El Camino de José Manuel, para que lo sigan en TikTok y en Instagram. Y de ahí ya les vamos a ir dando más otras páginas donde pueden seguir y pueden a ver si pueden colaborar. Sí. Ya, el tema, tú tuviste que dejar de trabajar. No, yo afortunadamente tengo un trabajo en que me han apoyado mucho. Yo llevo trabajando 18 años en la misma empresa. Es una empresa a la que yo quiero mucho y he tenido un apoyo incondicional de parte de mi empleador y de mis compañeros de trabajo. Yo trabajo en construcción, hago casas y la verdad es que ha sido un tremendo apoyo. Entonces en ese sentido la verdad es que no ha sido un problema de momento, ¿ya? No sabemos cómo va a ser en el futuro. Evidentemente esta enfermedad requiere, en la medida que va avanzando, si es que va avanzando y cuándo va avanzando, requiere cuidados que yo creo que en algún minuto no se los va a poder llevar solo Carolina y que yo voy a tener que ir también apoyando y pudiendo llevar en la casa y quizás eso sea una posibilidad en el futuro. No lo hemos descartado, pero puede ser. ¿Tú conoces a otras personas? ¿Has podido compartir tu experiencia con otros papás que han tenido, que sus hijos hayan sufrido la misma enfermedad? Sí, fíjate que nosotros cuando nos enteramos, nos enteramos de esto y lo primero que hicimos con Carolina fue llorar. Lloramos mucho, nos asustamos Perdón, mucho. disculpa. Sí, tengo que contarle porque a mí, bueno, estaba metido, yo no soy mucho de estar revisando, pero ese día justo empecé a revisar porque había subido unos videos de Cónclave y me impresionó. Estaba en una parte como en la cordillera, un cerro, con el diagnóstico y lo que me partió hacia el alma, que empezó a contar la historia y se desvaneció en llanto. Y eso como que me impactó un poco y por eso quise tenerlo. Y quiero seguir que nos siga contando la historia para que ustedes igual sepan en sus casas eso. Sí, pues, bueno, ese fue como el primer video. Yo nunca había... O sea, tenía mi Instagram que era súper personal, tenía mi familia, mis amigos, lo tenía privado. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido hacer un video. Pero lo primero que sentí fue soledad. Así como, oye, esto no lo tiene nadie más, ¿cachai? Somos nosotros nomás. Buscábamos y decían, no, esto tiene una frecuencia, no sé, de 1 en 1.000.000. Otros hablaban de 1 en 500.000. Pero nacimientos, ¿cachai? O sea, imagínate, entre 1 en 500.000 nacimientos, te sacaste el premiado, ¿cachai? Entonces, y ves que es una enfermedad tan devastadora, y dices, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y en ese minuto yo dije, ¿sabéis qué? Esto o lo externalizamos y le contamos a todo el mundo, o nos encerramos en la casa a llorar. Eran como esos dos caminos. Y nada, decidí hacer un video contando lo que nos estaba pasando. Ese video tuvo mucha repercusión, mucha gente lo vio, mucha gente me apoyó, me mandó mensajes, una avalancha de amor y de cariño que yo no podía seguirle el ritmo en el teléfono. ¿Te sorprendía? Sonaba, y nunca me había pasado algo así, entonces fue como algo súper bonito. Fue en el momento que tomaste la decisión de esto, hacerlo público en TikTok y en Instagram. ¿Lo hiciste por soledad? ¿Porque te sentiste solo? ¿No sabías a quién recurrir? Yo te diría, bueno, de hecho lo digo en el video, así como si alguien conoce a alguien que tenga esta enfermedad, porque nosotros buscamos en ese minuto ya lipofuscinosis, buscamos en internet,
y nos apareció una fundación que se llama la Fundación Felch. Entonces dijimos, ya, acá quizás nos puedan ayudar, pero no había número de teléfono. Después al día siguiente fuimos a la sede de la fundación y había una tienda, no sé, que venden computadores. Ya no estaba. Entonces dijimos, chuta, ¿sabéis que esta fundación quizás ya no existe? De ahí nos fuimos al Calvo Maquena, que queda acá muy cerca. Fuimos al Calvo, oye, nadie había escuchado hablar de la enfermedad, por ahí una neuróloga nos escuchó, nos dijo, mira, ¿sabes qué? Parece que a esos niños que tienen esa enfermedad los atienden a todos en el San Borja. Chuta, ya, ¿qué hacemos? No sé qué. Y en eso yo le había mandado un mensaje a la fundación por Instagram y me llamó Gabriela, su presidenta. Y fue como, oye, ¿sabéis qué? Tranquilo, nosotros estamos acá, te vamos a apoyar, sabemos de qué se trata, sabemos lo que estáis pasando, calma, juntémonos. Y eso fue como sentir que había alguien más, porque hasta ese minuto como que ya era terrible, qué sé yo, pero nadie más había vivido algo como lo que estábamos viviendo nosotros hasta ese minuto. Y ahí encontramos un apoyo importante, nos empezaron a orientar en torno a cómo avanzar para poder conseguir la activación con la ISAPRE, las coberturas, y nos hicieron compañía. Y a los días de eso, justamente venía a Chile un médico argentino que es una eminencia en esta materia, en este tratamiento de reemplazo enzimático, así se llama el procedimiento. Y él venía a Chile a hacer una charla acá en una universidad acá en Santiago Centro. Entonces me dijo, sobre la enfermedad de tu hijo. sobre el tratamiento sobre de la el enfermedad. tratamiento. Claro. Entonces me dijo, ¿sabéis qué? Yo creo que sería súper bueno que vayáis porque van a haber otros papás y va a ser una buena instancia en el fondo para que te puedas informar de qué se trata esto. Listo. Justo ese día la Caro tenía ahora al médico con la Elena, creo, José Manuel, no me acuerdo. Y yo le dije, ¿sabéis qué, Caro? Mejor voy yo solo, llevo a los chiquillos al médico, porque yo intuía que iban a haber otros niños y que quizás la realidad a la que nos íbamos a enfrentar iba a ser una realidad dura. Entonces partí yo para allá y efectivamente habían otros papás, pude saludar a otras mamás, en realidad la mayoría eran mamás, si mal no recuerdo, la mayoría, todas eran mamás. Y había niños, ¿cachai? Y fue difícil porque la mayoría de los niños andaban en silla de ruedas, no tenían la capacidad de desplazarse, y si bien habían algunos que uno podía comunicarse con ellos, de hecho conversé con unos 2 niños, habían otros que ya no tenían esa capacidad y estaban en una fase bastante más avanzada de la enfermedad. ¿Y esos niños a los que conociste en el Calvo Maquena? No, en esta charla. Ah, en la charla, perdón. ¿Estaban con la medicación o...? Habían algunos que la habían tenido, habían otros que la tenían, pero que no se la estaban suministrando por otros motivos, por alguna fiebre, por algún tercer motivo, digamos, otro motivo. Hay otros que la dejaron, entonces, y esa decisión de hacerlo o no hacerlo es una decisión como súper personal, familiar, ¿cachai? Al final igual estás exponiendo a tu hijo a un estrés igual importante, yo creo, y como que ahí trato como no de meterme mucho en preguntar si tiene el tratamiento o no tiene el tratamiento, ¿cachai? Más bien traté en ese minuto de mirarlos, de poder conversar con las mamás, de tratar de presentarme y en el fondo ir incorporándome. Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a andar con una polera con el rostro de mi hijo, haciendo campaña por mi hijo y por otros niños y por tratar de visibilizar, porque dentro de todo igual siento que somos unos privilegiados. O sea, yo, mi familia, ¿cachai? Porque hay familias de otros niños. De partida hay muchos que no viven en Santiago y este tratamiento se hace en Santiago, entonces tienen que venir a Santiago a tratarse. Eso requiere costos, requiere gastos, requiere no trabajar, requiere movilizarse, ¿cachai? Y hay otras personas que no sé, hay mamás que son solteras, ¿cachai? Que el papá ya no está, por a veces motivo, chao, nos vemos, mamá sola en micro, ¿cachai? Con su hijo moviéndose. Y tratando de sacarlo adelante. Entonces yo decía, chuta, ya, yo tengo mi auto, tengo mi señora, tengo mis redes, tengo mis amigos, tengo una profesión, tengo trabajo, ¿cachai? Entonces, y dentro de todo, de esa conversación, en ese momento, en esa universidad, previo a la charla, cuando se estaba un típico cafecito, una galletita,
la gente sonreía, la gente conversaba y nada, pues, fue duro, pero a la vez también fue algo que yo dije, ¿sabes Un qué? aprendizaje para ti, Sí, para el que y lo vamos a enfrentar, si al final, claro, el primer golpe es el que duele, pues, el fierrazo así en la cara, pero, pero ¿qué hay a hacer? Me voy a poner a llorar, a echarme ahí, a estar solo y qué pasa con mis otros hijos y qué pasa con mi hijo que está enfermo. Si él hoy día no, él hoy día está igual que siempre. Nosotros sabemos que lo más probable es que se va a empezar a deteriorar con el tiempo, pero eso nos da una mucho mayor razón en el fondo para disfrutar el hoy día, para hoy día abrazarlo, para hoy día besarlo. Yo le comentaba a unos amigos el otro día, le decía, oye, mira, yo por último sé que tengo a mi hijo. Hoy día en la noche voy a llegar, le voy a dar un beso, lo voy a abrazar, lo voy a toquetear y lo voy a oler, ¿cachai? Y voy a estar con él. Imagínate todos esos papás, no sé, que le hicieron un portonazo y le mataron al hijo, o el hijo salió a carretear, o se le accidentó y se le ahogó en una piscina hace un par de días en Buin. Un papá sin querer atropelló a su hija de 2 años, y espero que esté bien, ¿cachai? Pero podría no estarlo. Imagínate lo que significa pasar por una cosa como esa, ¿cachai? Entonces, dentro de todo lo terrible que ha sido esto, igual me quedo con lo positivo, con la gente como tú, que así de la nada no nos conocemos, no tenemos quizás nada en común, ¿cachai? Pero te motivaste, tomaste tu tiempo, el de los chicos que están acá, de decir, oye, ¿sabéis qué? Queremos dar a conocer tu caso, queremos ayudar, queremos visibilizar el caso de José Manuel, ¿cachai? Entonces, dentro de todo ha sido algo que igual, y es la vida. ¿Cachai? La vida es así, es tratar de enfrentar los momentos buenos, los más o menos y los malos también. Cuando tú recibiste por primera vez la noticia o leíste el resultado, lo mandaste para que alguien te lo pueda decir, supongo que lo buscaste en Google también. Lo primero que hice. Lo peor que hiciste, señor, usted en su casa, cuando usted se enferme, tenga alguna enfermedad y que le den el diagnóstico y empiece a buscar en Google, no busque nada porque Google la va a matar en 2 días. Sí, fue lo primero que hice. Mira, yo lo que pasa es que yo soy de... Hay distintos perfiles en la vida. Mi señora es súper espiritual, es súper religiosa. Yo soy mucho menos, de hecho no creo en Dios. Y yo soy mucho más terrenal. Y ahí creo que nos complementamos mucho. Yo soy mucho más de... Cuando pasó todo esto, yo quería saber toda la enfermedad. Quería saber cuáles eran los síntomas, para dónde íbamos, qué le iba a pasar a José Manuel, qué era lo peor que le podía pasar. ¿Cachai? Y no por contaminar mi mente, sino porque de verdad que creo, como filosofía de vida, y así he vivido siempre, prepararse para lo peor y esperar lo mejor. ¿Cachai? Esa es como mi forma de verlo. Mi señora no. Mi señora es mucho más espiritual. Ella trata de no mirar mucho más para adelante y cree que a través de las energías puede en el fondo enfocarse en tratar de que José Manuel salga adelante. Y ahí es donde hacemos este equilibrio que la verdad es que nos ha funcionado súper bien y nos hemos ayudado porque hay cosas que yo he hecho que ella no quiere ni siente que puede hacer y hay cosas que ella hace que yo siento que yo no puedo hacer. Oye, y José Miguel, ¿y tu hijo más grande? Mi hijo más grande, eso fue una de las cosas más duras porque había que decirle que se venía toda esta cuestión, la enfermedad del hermano. Sí, porque un niño ya de 8 años ya Sí, pues, sabe. él no maneja redes todavía, entonces lo hemos podido mantener alejado de eso. Pero evidentemente que se da cuenta que algo está pasando. Pero no le han contado todavía. Yo le hice un cuento, que lo tengo en TikTok, quienes lo quieran ver, hay un cuento ahí que son unas diapositivas. Ese cuento lo escribí yo y un cuento bien bonito en el fondo que habla de 2 niños que... Demos tu TikTok para que la gente se Sí, pueda seguir. Esta es tu cámara. bueno, el TikTok es @el camino de José Manuel. También nos pueden encontrar en Instagram, @el camino de José Manuel. Y en nuestra página web www.elcaminodejosémanuel.cl. Perfecto. ¿Tú no le has dicho bien a tu hijo que su hermano tiene una enfermedad, una enfermedad degenerativa, que con el tiempo... Él sabe que tiene una enfermedad, sabe que está tomando un remedio y eso es más o menos lo que sabe.
sabe que va a tener que ir mucho al médico, que va a tener que tener terapias. Hoy día José Manuel está con equinoterapia. Entonces vamos arriba de un caballito Sí, y ahí ajá. tiene sesiones de fonoaudiología y de terapia ocupacional. Eh, y sabe eso. Y yo creo que de a poco, no es bueno en el fondo darle la notición toda de una. Es innecesario además. Y José Pedro de a poco va a ir pudiendo unir los puntos y ir adaptándose en el fondo a la condición que va a tener que enfrentar con su hermano.